¿Qué pasaría si un día dejo de creer en el Enjuay? ¿Qué pasaría si digo ya solamente la Biblia y no tomo más en cuenta el espíritu de profecía? ¿Será que eso va a ocasionar algo en mi vida? ¿Será que voy a tener consecuencias por no querer escuchar más al espíritu de profecía? Bueno, en el video de hoy veremos una historia en la que responde esta pregunta. Quizás no habla directamente del Enjuay, pero responde qué es lo que ocurre cuando uno no escucha al profeta. ¿Será que es tan grave? ¿O será que a lo mejor es algo mínimo? No es algo que tengamos que preocuparnos. ¿Será que como la salvación es por fe, no necesariamente es malo en algunas circunstancias no escuchar al profeta o a la profeta? Bueno, quédate a ver este video y veremos la respuesta a esta pregunta o a estas preguntas. En la historia de hoy veremos ejemplos de respuesta a las preguntas ya planteadas. Veremos cómo el rey Josías empezó su vida bien, pero cometió un pequeño error que lo privó de algo muy importante, que es la vida. Pero vayamos a la historia para ver qué ocurre con el rey Josías para que nosotros podamos sacar lecciones en cuanto a si es bueno o no escuchar a la profeta, si tiene repercusiones, si es peligroso no escucharla. Vamos a ver qué nos dice Josías y a ver qué nos plantea. La historia que vamos a ver de Josías se proyecta en tres partes. Primero, un buen comienzo, ¿ya? Luego, un error. Y lo que debió haber hecho con respecto a este error. ¿Ya? Esos son los tres parámetros que vamos a ver hoy día en la historia de Josías. Y empezamos con el primero. El primero está en 2 Crónicas, capítulo 34, versículo 1 al 2, y dice: De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. ¿Ven? Un ejemplo a seguir. El versículo 3 nos dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá, a Jerusalén y los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Interesante, miren. Dice que a los 12 años empezó a limpiar a Judá y a Jerusalén. Pero ¿a qué edad empezó a buscar a Dios? Y el versículo comienza diciendo a los 8 años de su reinado. Por lo tanto, si contamos, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ya? Pasaron varios años en que Josías decidiera de alguna forma limpiar al pueblo. Ahora, ¿qué pasó en esos años? Y podemos especular, podemos imaginarnos y podemos sacar conclusiones. Buscó a Dios. Tuvo comunión con Él. Y en esa comunión con Cristo, Él empezó a ver cosas que no eran correctas. Ahora, hasta aquí Él no tenía un rollo, no tenía una Biblia que le pudiese decir qué es lo que era bueno y qué es lo que era malo. Después vamos a ver que ese rollo lo encuentra después. Pero miren lo interesante de esto. Él con tan solo una comunión o con tan solo orar a su Dios todos los días, empezó a tener cambios. Por eso es importante la oración. Este rey empieza a orar, empieza a consagrarse, y en esa consagración él empieza a tener cambios. Él efectúa o desarrolla una conversión, una transformación que va generando cambios en su vida. Y dentro de esos cambios fue sacar a los ídolos. Importante, la consagración. Iba bien este rey, comenzó súper bien y muy pequeñito, a los 8 años. El versículo 4. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas. Y las desmenuzó, y las esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Ahora, este cambio fue radical, o sea, no tan solo derriba los altares o las esculturas, sino que las desmenuza como diciendo esto no vale nada. Y luego esparce ese polvo por aquellos que habían ofrecido otros sacrificios. El cambio de Josías fue un cambio radical, producto de su comunión con Dios, producto de esos años, de entre los 8 a los 12 años. Ya. Si pusiéramos a contar desde el 9 en adelante, vuelvo a contar 9, 10, 11, 12, 4 años. 4 años de comunión con Dios en donde él empieza a experimentar cambios radicales.
sáquenme estos ídolos de acá. Nosotros adoramos solamente a un único Dios. Cambios terriblemente radicales, pero que eran necesarios para que el pueblo pudiera adorar de forma completa y genuina. Del versículo 5 al 7 dice: quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Es un poco crudo este versículo, pero la verdad es que demandaba cambios radicales. Era tanto la idolatría del pueblo que demandaba cambios radicales para que pudieran reaccionar. Eh, era, era tan celoso Josías que él no podía ver nada que no tuviera que ver con la verdadera adoración a Dios. Eso es lo que produce en tu vida una verdadera comunión con Cristo, cambios completamente radicales. Y quizás cuando yo leí esta historia por primera vez me pareció incluso cambios muy extremos. Pero una persona que es realmente celosa de la voluntad de Dios hace cambios extremos. Ahora, estos cambios de Josías no estaban hechos con frialdad, realmente eran con dolor. Él no se deleitaba del dolor de sus hermanos, al contrario, pero sabía que era necesario para poder erradicar un poco la idolatría. Bueno, no un poco, completamente la idolatría. Sigue diciendo, lo mismo hizo en la ciudad de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y los lugares asolados alrededor. Cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrantó y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos de toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Sale de su tierra o de su reino, este era un rey activo, sale de su reino a limpiar todo su territorio, todo, completamente todo. Y en ese limpiar, él logra volver a dejar todo purificado, podríamos decir. Es lo que sale a hacer, por eso puede tornarse un poco crudo lo que Josías hizo, un poco estricto, un poco frío quizás a lo mejor, pero él salió a purificar, él salió a limpiar, y una vez que hubo limpiado, él volvió a Jerusalén. Y miren lo que ocurre cuando vuelve a Jerusalén. Versículo 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Noten los cambios que está teniendo este rey, noten los cambios que está teniendo este líder, podríamos llamarlo líder adventista, está teniendo unos cambios tremendos. No tan solo tiene una consagración, sino que no tan solo encuentra a su Dios, a su Salvador, sino que él después sale a limpiar. Él era un rey, por lo tanto tenía un deber. Y él, involucrado con ese deber, dice: Señor, yo quiero adorarte como tú te mereces, pero antes debo limpiar a los pueblos vecinos, a los que debo limpiar a mi reino. Yo quiero adorarte en tu casa, pero quiero hacer lo mismo que hiciste tú cuando estaba en Egipto. Quizás yo no lo voy a sacar de esta tierra como tú lo hiciste, pero lo que sí quiero es limpiarlo. Entonces voy a salir a limpiar este reino, voy a salir a purificarlo de alguna forma, con tu ayuda. Voy a limpiar toda la idolatría para luego volver y adorarte. Y eso es lo que hace. Intenta adorar a Dios en su templo. Sigue diciendo: además de esto declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdocio Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que oyó el rey las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. Este rey no tan solo purifica, sino que ahora se siente dolido porque al leer este libro y darse cuenta que la adoración no era como Dios esperaba, él se siente triste y dice: no puede seguir el pueblo así. Vayan a consultar a Jehová rápidamente y digan qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que debo hacer para que el pueblo adore correctamente.
se rasga el vestidura en señal de aflicción. Noten el rey que tenemos acá. Un líder consagrado, muy joven, un líder que, a pesar de lo que el pueblo dijera, a pesar de la oposición, él dice: Señor, yo voy a limpiar a tu pueblo. Y aunque queden pocos, aunque quede un remanente, ese remanente te va a servir fiel. Ese remanente te va a adorar como tú te mereces. La historia continúa. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decía al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: y aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. 26 y 27 dice: Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diré: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír tus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Nótese que este rey no va primeramente al profeta. Lo que hace primeramente, él se consagra. Luego tiene cambios. Como líder hace cambios. Él tenía un deber como líder. Y como al verse su corazón conmovido por toda la idolatría que estaba ocurriendo, él hace cambios. Él cambia. Él limpia. Hace lo que tiene que hacer como líder. No tiene miedo, no tiene temor de lo que digan otros. No le preocupa lo que diga el pueblo. Sí le afecta el dolor del pueblo, sí le afecta el sufrimiento del pueblo, pero más le importa lo que dice Dios. Hace un cambio tremendo. Llora por este pueblo que ha sido idólatra. Pregunta es: ¿cuántos de nosotros hemos llorado por nuestro pueblo? ¿Somos buenos quizás para apuntar con el dedo el error de nuestro pueblo, o lloramos junto con sus errores? Lloramos por los errores del pueblo. Josías hasta acá no había cometido ningún error. Un rey intachable, que no había pecado directamente contra Dios, pero él se sometía y él se juntaba o se nombraba junto con los pecadores diciendo: hemos pecado. Entonces, un rey intachable, un líder intachable. ¿Hacemos eso nosotros? ¿Lloramos una vez que cuando vemos que nuestro pueblo está mal, o solamente apuntamos y decimos que la iglesia o la corporación está mal? Un rey digno de seguir como ejemplo hasta aquí. Pero la historia continúa. Aún queda todavía. Este rey hizo muchas otras cosas más que vamos a seguir viendo. Y aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro, en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén y los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de esto todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que están escritas en aquel libro. 33. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Tremendo, tremendo el cambio que hace este rey como líder. No lo hizo con dureza. Eso es lo que quiero que entiendan. No es que fue como en su calidad de rey decirle: a ustedes, porque yo soy rey, digo que adoren a Jehová. No fue un anarquista. No fue un líder autócrata. No fue un líder tirano. Él primero hace un cambio en su vida. Y con el ejemplo les predica a su pueblo. Les dice: a ustedes, adoren solo a Jehová. Y yo como rey dijo él, mando a limpiar todo, derribar todo.
me duele ver cómo mi pueblo ha pecado contra Dios. Y lo que a mí me hizo bien cuando leí la palabra de Dios, quiero que mi pueblo también la haga bien. Y lo hace y hace leer el libro ante todos. Y se preocupa como líder, un líder consagrado, que también su pueblo sea un pueblo consagrado. Y él y hace que su pueblo no se aparte ni a derecha ni a izquierda cuando él viva. Digno a seguir, un rey digno a seguir, un rey digno de imitar. Pero no termina acá. Hizo un montón de cosas, bueno, no un montón de cosas, pero hizo una cosa más que muy, muy importante. Quiero destacarla aquí, miren. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel, el profeta. Nunca había visto una adoración tan exquisita ante los ojos de Dios. Solo la había logrado Samuel. Y desde entonces solo se logra ahora con el rey Josías. Este rey esto no es tan solo una historia para niños, para contarlo a los niños y decir, miren qué buen niño fue Josías. No, es un ejemplo para nosotros como líderes. Que los cambios no son externos solamente, son del corazón. Y los cambios son radicales. Son extremos. Sigue diciendo, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas, y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Aquí tenemos una historia intachable, modelo a seguir para ponerla como ejemplo. Pero ¿fue siempre la vida de Josías un ejemplo? Porque hasta aquí vemos que ha sido pero intachable. Pero fue siempre así. Y aquí es donde vamos a sacar lecciones importantísimas para nosotros. Lo que ya vimos lo bueno. Muchos de nosotros hemos tenido una muy buena vida cristiana, pero no significa que siempre va a ser buena. ¿Ya? Veamos. Aquí viene lo sorprendente. Aquí viene lo bueno. Por favor, afírmense porque aquí sí que viene lo bueno. Dice, después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra contra Carmesís, junto al Éufrates. Y salió Josías contra él, y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure, deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Miren lo interesante. En palabras simples, Necao iba a pelear con un pueblo enemigo. Ahí, para que lo vean en la cámara. Necao iba a pelear con un pueblo enemigo. Y en medio de ellos se mete Josías. Como decís en el buen chileno, pagando la fianza, como se dice acá en Chile. Se metió entre medio en esta pelea como mediador. Necao iba a pelear contra Necao, rey de Egipto, iba a pelear contra un pueblo, que después vamos a ver qué pueblo es. Sí, porque Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra contra Carmesís junto al Éufrates. ¿Ya? Entonces, Necao quería destruir a un pueblo. Y Josías se mete entre medio. Y eso produjo algo, pero algo terrible que después vamos a ver qué es lo que es. Ahora, pregunta antes de avanzar. ¿Quién le preguntó a Josías por qué se enfrentaba a él? Era un rey, ¿cierto? Un rey de Egipto. Claramente estamos hasta ahí claros. Un rey de Egipto. ¿Perfecto? La pregunta que sigue ahora es: ¿qué hubieses hecho tú? Y tú me dirás, ¿por qué haces esa pregunta? Voy a ponerlo en palabras más simples, en palabras más modernas. Supongamos que tú te nace en tu corazón, quizás la intención de José al interferir en esta batalla era una intención sincera,
Aunque los comentadores mencionan que en ese entonces Josías era por así decirlo, tenía amistad o tenía más en consideración al pueblo al cual Necao iba a atacar, que después vamos a ver qué pueblo era, ¿ya? Y por qué es tan importante lo que vamos a mencionar después al final. Pero supongamos que este Necao, si lo llevamos al siglo XXI, es un, un cristiano de otra denominación. Y tú como adventista, no sé si lo has hecho en algún momento, pero yo, por ejemplo, en mi país, en Chile, nunca he visto un adventista que se gane en la esquina a predicar. Usamos otros métodos. No digo que estén mal, no quiero atacar a nadie que a lo mejor que lo haga. No. Sino que simplemente lo que quiero mencionar es que nosotros tenemos un método de trabajo. Supongamos que viene un cristiano de otra denominación que no es adventista y nos dice: hermano, tuve un sueño y Dios en mi sueño me dijo que ahora usted tiene que actuar así. Ahora, ponte a pensar, tú toda la vida has tenido un método de trabajo cristiano, y viene otra persona y te menciona que debes cambiar ese método. Ahora, tu teología, tu convicción te dice que este es el método correcto. ¿Le harías caso a aquel que te está diciendo que por un sueño recibió revelación de que debía ser diferente? Más aún, pongámonos más críticos quizá. Supongamos que una persona que no es cristiana, es atea. Por ejemplo, supongamos que viene alguien que es, no sé, Illuminati, o quizás de la masonería, o quizás de cualquier asociación secreta, ya que no es necesariamente cristiana. Y te dice: ¿sabes? Dios me habló a mí y me dijo que tenía que cambiar toda la estructura de tu iglesia, como tú haces los cultos. Estoy siendo extremista, pero es para que me entiendan un poquito. ¿Tú harías esos cambios porque un ateo te dice que Dios le habló? Claramente que no. Tú no harías esos cambios. Porque no sé si es la palabra correcta, pero nuestro orgullo como cristianos, y más como adventistas, nos dice lo siguiente: yo tengo que obedecerle a Dios, y los que creen en el Espíritu de Profecía obedecerle al Espíritu de Profecía. No tengo por qué obedecerle a un ateo. Egipto no adoraba a Dios directamente. Egipto adoraba a dioses paganos. Pero aún así este Necao dice que estaba dándole un servicio a Dios y que era Dios quien le había dicho que atacara a ese pueblo. Por lo tanto, él dice: no te interpongas entre Dios y yo. Porque si te interpones, puede que Dios te elimine. Puede que Dios, no sé, te destruya, le dice él. ¿Qué hubieses hecho eso tú? ¿Qué hubieses hecho tú en el lugar de Josías? Ahora, ponte a pensar en el lugar de Josías. Quiero detenerme un poco aquí porque quiero que te ponga a pensar en Josías. Y si te pones en el lugar de Josías, fuiste un joven, o un hombre quizás hasta esta fecha, en el que desde pequeño caminaste con Dios, hiciste todo lo bueno ante los ojos de Dios. Tú eres el siervo de Dios o la sierva de Dios, tú eres la persona ungida para servir a Dios, pero viene un pagano y te dice a ti: oye, yo ahora soy el servidor de Dios. Yo soy el que voy a prestar este servicio a Dios, no tú. Tu orgullo cristiano te dice: pero ¿cómo un pagano le va a servir a Dios si soy yo el Hijo de Dios? Soy yo el que ha actuado bien, soy yo el que ha limpiado Jerusalén, soy yo el que hice una Pascua como nunca antes había hecho, solo la hizo Samuel. Samuel fue el que hizo una Pascua así. Desde ahí en adelante solo yo he hecho una Pascua tal. ¿Cómo Dios va a utilizar a un pagano que no se ha consagrado a él en vez de a mí? Por eso la pregunta es: ¿qué hubieses hecho tú? ¿Y sabes lo que yo hubiese hecho? Exactamente lo que hizo Josías. Porque me es un poco difícil confiar en alguien que no es cristiano, en alguien que no ha recibido a Cristo como su Salvador y que no ha dado señales públicas de aquello. Necao no había dado señales públicas de ser cristiano. Era difícil en ese contexto creerle, era difícil aceptar su llamado. Y Dios permite esto para dar una lección a nosotros. No es el hecho de que Necao sea pagano, es otro el hecho de que por el cual Josías se equivocó. No, Josías no se equivocó al decir: pero es que él es pagano.
Por lo tanto, no debo escucharlo. No se equivocó en eso, se equivocó en otra cosa. Y vamos a ver qué es lo que se equivocó. 22. Cuando Necao le dice que no salga a la batalla, ya que no se enfrente a él, porque si no le podría ocurrir algo malo, mira lo que hace Josías. Más Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en el segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por el rey Josías. El rey Josías murió. ¿Y cuál fue el error de él? ¿Ir a la batalla? No. Directamente no. Fue otro el error. Mira lo que dice Ellen White. Ellen White dice lo siguiente: cuando el Señor dio órdenes al rey de Egipto, indicándole que había llegado el tiempo de que le sirviera mediante una guerra, y los embajadores dijeron a Josías que no hiciera guerra contra Necao, sin duda Josías se congratuló de que no había recibido directamente ningún mensaje del Señor. Claro, era obvio de alguna forma, no recibió ningún mensaje de Dios, por lo tanto era obvio oponerse. ¿Ya? Pero no es esto el problema. Josías tenía toda la libertad de no creer, porque pongámonos en el lugar de Josías. Era un pagano, un ateo, en palabras del siglo XXI, era un ateo que le estaba diciendo a él que no fuese a la guerra. Un ateo. ¿Cómo yo le voy a creer a un ateo? Por lo tanto, estaba en su libertad de creerle, estaba en su libertad. El problema acá no es este, es otro. Vamos a ver. Y aquí está el problema. No está el problema en sí, pero miren lo que ocurre por no haber obedecido o por no haber hecho lo correcto. Porque después al final vamos a ver qué es lo que lo que Josías debió haber hecho. Jeremías 46:2 dice: con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carmesís, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Al pueblo al que Necao iba a pelear, o al que iba a la batalla, era el imperio de Babilonia. Pero cuando no estaba Nabucodonosor, cuando estaba el padre. Y todos sabemos, los que conocemos un poco la historia de Babilonia, cuando estaba el padre, el imperio de Babilonia no era tan fuerte como cuando estuvo Nabucodonosor. En pocas palabras, Necao, Dios envió a exterminar a Babilonia justo en el momento en que debía ser exterminado, cuando estaba más débil. Ahora, ¿se han puesto a pensar qué hubiese pasado si Necao destruye a Babilonia? No tendríamos las historias quizás de Daniel en el foso de los leones. No tendríamos quizás la historia de los tres amigos de Daniel, que nos arrodillaron. Es más, quizás Israel nunca hubiese caído esclavo de Babilonia. Y a pesar de que hay profecías que estaban predichas, podríamos especular muchas cosas, pero ¿qué hubiese pasado si Josías no interviene? ¿No se estaría contando esta historia? O quizás no se estaría contando como la estamos contando ahora, sino que sería otro el desenlace, otro final. Quizás Josías no hubiese muerto. Más aún, lo que ya mencioné, quizá Israel nunca hubiese sido esclavo de Babilonia. Quizá la historia de Daniel no se hubiese contado en Babilonia, se hubiese contado en Egipto a lo mejor. Quizá Daniel hubiese sido un segundo, como lo fue José, segundo después de Faraón, no sé. Simplemente estoy especulando. Lo que sí es cierto es que esta historia sería diferente al final, y la historia de Daniel en Babilonia también sería diferente. En pocas palabras, la decisión de un rey provocó que no se exterminara el pueblo que iba a oprimir a Israel. Porque como no lo destruyó Necao, se levanta Nabucodonosor, el nuevo rey, el
primogénito o el heredero, perdón, y este imperio lo hace crecer, lo vuelve fuerte. Y tuvo la fortaleza, perdón, suficiente para derrotar a Necao. Y de ahí se volvió invencible. Y tuvo la osadía de esclavizar al pueblo de Dios. Y aunque siempre Dios lo permitió por alguna razón, que sea por razones que nosotros muchos conocemos, pero el desenlace, el final hubiese sido muy diferente si Josías no interviene. Digamos que por la culpa de la decisión de un joven o de un hombre, Israel llega a poseer algo que realmente no quería poseer, que era la esclavitud. Nuevamente la esclavitud. Habían salido de Egipto para ser libres. Ahora, lo que yo creo, y esta es una reflexión personal, lo que yo creo es que Dios permitió esta historia para mostrarnos que a veces la decisión de un hombre trae repercusiones para el futuro. Miren, observemos la historia, léanla. Ustedes se darán cuenta que si él no hubiese cambiado, perdón, si él no hubiese ido a la guerra, hoy, o en ese momento, no es que hoy, sino que en ese momento, Babilonia estaría destruida. Hubiese sido destruida completamente. Recuerden ustedes que las profecías que se dan para Babilonia como, como cabeza, el cuerpo y todo eso, esas se dan después, cuando Daniel está en Babilonia. Pero probablemente si Josías no va a la batalla, no es que no haya ido a la batalla, sino que si Josías no interviene en ese momento, no frena a Necao, Babilonia hubiese existido. A lo mejor, claro, Israel hubiese sido esclavo de Egipto, no sé. Pero lo que voy yo que Babilonia, el pueblo que esclavizó y hizo y llevó de cautivos a Israel, ese pueblo no se hubiese levantado porque hubiese sido destruido antes. Entonces, ¿quién hace la pregunta? ¿Qué debió haber hecho Josías entonces? ¿Debió haber no ido a la pelea? Directamente no. ¿Debió haberse asociado con Necao? Directamente no. ¿No debió haber hecho nada? Directamente no. Entonces, ¿qué es lo que debió haber hecho? Segunda Crónica 34, 21, 22 dice: Andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Antiguamente él había hecho lo que hoy no hizo. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetiza. Y aquí es donde con esto quiero terminar, queridos. Ellen White tiene muchas reprensiones contra su pueblo. Ella menciona que Cristo pudo haber venido en 1888, 1900 en adelante. Hay dos situaciones en la iglesia, en la historia de la iglesia adventista, en donde Cristo pudo haber venido y no vino. Ellen White recibió una visión de lo que pudo haber sido. Y no quise poner los textos en este momento para no alargar más este video. Pero para los que conocen esos textos saben que Ellen White cuenta una visión en la que el ángel le muestra lo que pudo haber ocurrido si el pueblo adventista se hubiese consagrado. Si el pueblo adventista hubiese hecho caso a los mensajes. La venida de Cristo será tardada por nuestra culpa. Porque nosotros muchas veces hemos actuado muy bien en el pasado. Pero creemos que ese actuar del pasado nos garantiza el buen actuar del futuro. Y no es así. Nosotros siempre debemos ir a consultar al profeta. Siempre. Pase lo que pase, aunque parezca que es obvio. Miren, Josías era obvio lo que estaba pensando. ¿Cómo le voy a hacer caso a un pagano? Es obvio. Dios puso esa situación a veces, porque es nuestra vida hoy también. A veces hay situaciones en las que nuestra lógica nos dice, pero ¿cómo voy a actuar como esta persona me dice? Si mi lógica me dice que estoy actuando correctamente. A veces tu lógica te dice que estás actuando bien. Pero ¿qué es lo que debes hacer entonces tú como cristiano, yo como cristiano, como adventista del séptimo día?
Debo ir a la Biblia para ver si mis conclusiones son correctas, para ver si mi lógica es correcta, para ver si lo que yo pienso que es correcto es correcto. Si no hay muchos detalles en la Biblia, entonces debo ir al Espíritu de Profecía y debo consultarle a Dios a través de Ellen White, a través de sus escritos. Bueno, omito un poco el tema de Ellen White porque Ellen White simplemente fue un instrumento, pero debo consultarle a Dios a través de los testimonios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque mi lógica me está diciendo que debo actuar así, pero a veces la lógica humana está errada, por mucho que hayas actuado bien en el pasado. Miremos la historia de Josías, actuó muy pero muy bien en el pasado, perfectamente, pero se equivocó en el futuro. ¿Saben por qué? Porque se engrandeció, porque dijo, yo ya he actuado tan bien que de aquí en adelante no me equivoco, pero se equivocó. Entonces, lo importante de nuestra vida hoy como adventistas es que aprendamos más aprendamos más a decir, esto es lo que dice Dios y el Espíritu de Profecía, y decir menos, esto es lo que yo creo. El yo creo, el yo pienso, el yo, la mayoría de las veces está mal. Ahora, algunos pueden decir, pero ¿acaso José no tomó decisiones radicales sin tener un rollo que le dijera la forma de oración? Claro que sí. Pero también Josías tenía los profetas. En ese momento, cuando Josías empieza a derribar los altares y a limpiar al pueblo, era algo que debía hacer y que el pueblo no lo cuestionó. Porque incluso Moisés ya lo había advertido hace mucho tiempo que cuando fueran, que no copiaran la adoración de otros pueblos vecinos. Pero en el caso de la guerra, en el caso de las batallas, sí había un factor importante que se debía hacer y que los reyes, por sobre todo, lo sabían muy, muy bien. Y que cada vez que se iba a la guerra, cada vez que se iba a la batalla, se debía consultar al profeta si era conveniente o no. Y él no consultó. Ese es el problema. Él no consultó. Por lo tanto, ¿qué es lo que tú quieres hacer con tu vida cristiana? ¿Qué es lo que tú quieres hacer como líder? ¿Quieres hacer algún cambio? ¿No quieres hacerlo? Bueno, te invito a consultarle a Jehová a través de la profeta. Consúltale, consulta la Biblia y a la profeta, consúltale. Porque quizás tu conclusión, quizás tu lógica puede estar errada. Que el Señor te bendiga.